Nos acompaña la licenciada Guadalupe Campoy, ella es directora general de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Guadalupe, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Muchas gracias. Enfermedades raras, cuéntanos. Pues mira, para empezar, enfermedad rara la encuadramos en las enfermedades que tienen poca incidencia. Dicen que cuando es uno en cada 10,000 nacidos vivos, estamos hablando de una enfermedad rara. Es más o menos, sin ser exactos en este número. En el caso de fibrosis quística, los nacidos son uno cada 6.500, de 6.500 a 8.500 nacidos. Son enfermedades poco diagnosticadas, poco conocidas, poco atendidas y con un muy bajo interés por parte tanto de las autoridades como de las personas en general tanto en que se den a conocer como en que se atiendan. Sin embargo, estas enfermedades, cuando las diagnosticas a tiempo, tienen un pronóstico casi todas ellas muy bueno. O sea, a lo mejor no son enfermedades que se curan, pero sí son enfermedades que puedes controlar y que puedes dar una calidad y una esperanza de vida mucho mejor al paciente cuando tú las diagnosticas. Doctora Leticia Bernón, ella es pediatra del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y también del Instituto Nacional de Pediatría. Leti, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pero a ver, si yo tuviera una enfermedad de estas, ¿todas tienen nombre o yo diría tengo una enfermedad rara? Cada enfermedad tiene un nombre y es bien. imposible aprenderse de entre las 6.000 a 8.000 enfermedades que se estiman que existen con el concepto de enfermedad rara. Y de que hay una cosa muy importante, porque podemos partir, y ahorita otros hablarán de algunas que están en un rubro, pero hay unas que se pueden diagnosticar desde el nacimiento, de estas entre 6.000 y 8.000, al mínimo 70 se pueden diagnosticar a través del tamiz neonatal. Nosotros promovemos tamiz neonatal para identificar de manera temprana. Se supone que estamos en la época de la prevención, y en la época de la prevención, una de las medidas preventivas es un tamiz ampliado, lo suficientemente ampliado, para identificar estas enfermedades que con un tratamiento oportuno y un diagnóstico temprano podemos rescatar del retraso mental, de la discapacidad y de la muerte a muchísimos niños. También nos acompaña la doctora Alejandra Camacho Molina, médico especialista del ISSSTE. Alejandra, mucho gusto. Mucho gusto, Nina, muchas gracias. Cuéntame, platícame sobre esas enfermedades. Bueno, como bien ya lo mencionaron, tanto la doctora como la licenciada, básicamente depende de la incidencia. La OMS lo define como 1 por cada 10,000. Sin embargo, ya el diario oficial en México ya nos determinó cómo sería en México esta definición, porque cabe aclarar que cada país tiene su propia definición. ¿Cuál sería la nuestra? 5 por cada 10,000. Esto fue ya en el artículo 224 y acaba de ser en finales de enero. Llego al ISSSTE y voy contigo directamente y te digo, tengo este padecimiento que no me han podido diagnosticar. En ese momento se me empieza a explorar como si yo tuviera una enfermedad rara. Bueno, ¿Cómo es el abordaje? Porque es donde no alcanzo a entender. Esta es una pregunta bien interesante, porque resulta que los pacientes con estas enfermedades son diagnosticados tardíamente. Hay quien se tarda de 6 años a 30 años. Les puedo hablar de un estudio que se hizo de una enfermedad en particular que se caracteriza. Muchos de ustedes han visto estos niños que se pueden doblar o personas que se pueden doblar en un garrafón de agua. Esa enfermedad en particular se llama Ehlers-Danlos. Y hay algunos estudios que se ha visto que no se diagnostica a tiempo, hasta 30 años después. El 40% de los pacientes 30 años después se diagnostica, cuando 1 de cada 6 de estos pacientes tuvo una intervención quirúrgica por este diagnóstico erróneo. Entonces, desde ahí, nosotros en el ISSSTE tenemos la coordinación de enfermedades huérfanas, que una servidora lleva la parte administrativa. Tenemos 30 pacientes. Estos en general, hasta ahorita nosotros tenemos diagnosticados pacientes con enfermedades lisosomales, es decir, un organelo en la célula que se llama lisosoma no funciona adecuadamente y entonces nos genera problemas. ¿Pero cómo nos genera el problema? Pueden ser dolores óseos, pueden ser talla baja,
hay muchas manifestaciones porque no solamente es un tipo de enfermedad. Julieta, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, platícame, lo más que podamos hablar sobre estas enfermedades. Sí, este tipo de enfermedades, pues definitivamente, como ya decían las doctoras, son de origen genético. Por lo tanto... esto me lo están transmitiendo, o sea, yo voy a tener esos antecedentes a través de mi familia. Un alto porcentaje de ellas, sí. ¿Y mi familia se percató de que ellos eran o tenían esa enfermedad rara? No, justo ese es... ¿Vivieron con ella? ¿Pudieron vivir con ella? Probablemente sí, o algunos fallecieron sin haber calidad de vida o sin calidad de vida, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Son cuestiones que dependerá de la persona. Ahora, ¿vivieron 5 generaciones atrás de mí, 4 generaciones, 3 generaciones, 2 generaciones o la inmediata? Cualquiera, dependiendo de la enfermedad. O sea, no hay no podríamos nosotros hay un patrón. Decir, no, depende de la enfermedad. Cada enfermedad se va a manifestar de diferente manera en cuanto a la transmisión genética. Por eso es que decía la doctora también que un apoyo son los estudios genéticos. Pero los estudios genéticos están como difíciles, ¿no? Como que nadie va a hacerse un estudio genético. No, bueno, hay opciones. O sea, nosotros, por ejemplo, como Gensime, ofrecemos... Gensime es una empresa que se ha dedicado, se formó precisamente pensando en ofrecer una esperanza a los pacientes que tuviesen alguna enfermedad para la cual no había en ese momento ninguna alternativa terapéutica. Entonces se dedicó como una empresa casera a buscar una opción. Empezó con las enfermedades lisosomales, que es para las cuales actualmente ofrece diferentes tratamientos en algunas de las enfermedades, como la enfermedad de Gaucher, en la enfermedad de Pompe, en la enfermedad de MPS1 y en la enfermedad de Fabry. Estas enfermedades todas son de transmisión genética, todas son por deficiencias en enzimas que no produce el paciente y por lo tanto empiezan a manifestarse los cuadros clínicos de la enfermedad. Entonces Gensime así es como nace y Gensime como una parte del apoyo a los médicos que están tratando estas enfermedades, que conocen estas enfermedades, ofrecemos la alternativa de apoyarlos con estudios de diagnóstico, que es muy preciso y muy indispensable para poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué papel juegas, señor Antonio Pascual Peria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, en todo lo que tiene que ver con estas enfermedades raras? Bueno, primero... farmacias, ¿qué papel juegan? Sí, primero que nada, Antonio, mucho gusto. Sí, te agradezco, Nino, la invitación y es un acierto que hayas dado un espacio a este tema que es muy importante, como bien se ha referido aquí. Estas enfermedades raras, pues si ya las aterrizamos no son tan raras porque aparecen con mucha frecuencia en los familiares, en los amigos, en las personas. Basta recordar estas enfermedades de los reyes que se remitían siempre y de manera congénita, había este referente. Pero bien, ¿qué tiene que ver con las farmacias? Bueno, mira... Pero la de los reyes es la más conocida, la hemofilia, ¿no? Esa, bien. Pues esa todavía existe y en Jalisco hay un gran número de hemofílicos, ¿no? Bien. Pero bueno, hay... Los reyes, parecía que era así como de tradición, ¿no? Bueno, pero aquí van a abordar quienes saben mucho de estos temas. Yo tengo una hermana genetita, yo creo que desde que me vio, ¿verdad? Me debe haber dicho, ¿no? Tu maestra me debe haber dicho, este es raro, nació raro, tiene enfermedades raras. Pero bien, todos los pacientes requieren, en todo caso, un acertado diagnóstico y también una medicación. El día 4 de febrero del mes pasado se hizo una reforma a la ley muy importante sobre los medicamentos huérfanos. Así básicamente es para medicamentos para tratamientos de especialidad o para este tipo de terapias. Y esto es muy importante porque ya es una alternativa que se va a dar ya por ley a todos los... o sea, llego a una farmacia y ¿qué pido? ¿Medicamentos huérfanos? No, a lo que me refiero es que estos medicamentos estarán ya disponibles para estos tratamientos, por ley. Pero las farmacias, que es el mercado privado, pues también los tenemos disponibles. Y qué bueno que la investigación terapéutica, la investigación sobre medicamentos se siga dando, porque necesitamos más alternativas. Aquí se ha manejado la situación preventiva. Hay ya medicamentos para estos escenarios. No se cura, dice que es irreversible, pero que obviamente se puede detener, ¿no? Claro, hay calidad de vida a través de una medicación, el caso que nos van a comentar a continuación es un ejemplo. Pero bueno, los medicamentos tienen que estar también como parte de los tratamientos para los pacientes. Y ahí tenemos que estar las farmacias también, como pues para suministrar estos insumos para México.
Joel, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, no, muy agradecido soy yo, muchas gracias. A ver, cuéntame, platícame, ¿qué sucede con tus hijos o qué pasó con tus hijos? Hace muchos años pensábamos que ellos tenían algún problema, que ¿Eran unos niños de qué edad o de qué estamos hablando? Paulina tenía exactamente 1 año cuando empezamos a percatarnos que su estómago era más amplio y grande que cualquier otro estómago de cualquier otro niño de su edad. Hicimos un recorrido enorme, como han comentado los invitados aquí, para que nos pudieran dar un diagnóstico. Finalmente, a los 4 años, a Paulina le diagnosticaron la enfermedad de Gaucher en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿También es tu hija? Es mi hija, los dos son mis hijos. ¿A los dos padecían algo parecido o similar? Los dos padecen lo mismo. Pero en ese entonces no lo sabías. En ese entonces no lo sabía. De hecho, David Peña, mi hijo... A ver, tu esposa, tu madre, tu padre, ¿alguno de ellos tú tienes referencia de que sí. lo tenían? ¿Quién? En el caso de la mamá de mis hijos, es portadora de la enfermedad. Yo soy portador de la enfermedad. Mi padre es portador de la enfermedad. El padre de la mamá de mis hijos es portador de la enfermedad. Entonces, nosotros teníamos una historia verdaderamente virulenta, con información que no conocíamos. Cuando nace Paulina, nosotros empezamos a entender que tiene algún problema que necesariamente tiene que ser especial. Hacemos un recorrido enorme. Aquí nos está mostrando una fotografía de su hijo y de su hija con una panza, bueno, pues como si estuvieran embarazados, por usar un término para que usted nos pueda alcanzar a entender. Sí, es correcto. La evolución que tuvimos a raíz de que entendimos cuál era el padecimiento de mi hija, nos hizo entender que muy probablemente David también tenía lo mismo. Finalmente, el Instituto Nacional de Pediatría los diagnosticó enfermos Gaucher tipo 1. Y a partir de entonces empezamos a buscar mecanismos que pudieran dar oportunidad para que estas personitas, mis hijos, tuvieran acceso a un tratamiento que les permitiera mantener la vida. Lo primero que nos dijeron fue, lo sentimos mucho, es incurable y no se puede hacer nada. Afortunadamente, estuvimos buscando mucho de información para saber qué se hacía en el mundo con respecto a este padecimiento. Para 1995 ya se hablaba de un medicamento para estos enfermos, y en México normalmente llegan estos medicamentos, digamos que unos meses después que la FDA en Estados Unidos los autoriza. Este medicamento llega, se le da a mis hijos, y como tú puedes ver, Nino, la evolución que han tenido en 17 años es extraordinaria. No, un joven, bueno, pues atlético. Absolutamente. Y una niña que se convierte en una mujer guapérrima, guapísima. Tenemos nosotros... Sí. No se le nota absolutamente nada a ninguno de los dos. Absolutamente nada. Esto que hicimos con mis hijos, nosotros creamos una institución que se llama Pide un Deseo México. La razón fue que Paulina me dijo, papá, no me dejes morir ni a mí ni a mi hermano. Ese es mi deseo y cúmplelo, papá, por favor. Bueno, han pasado, Nino, 18 años de aquella petición específica de mi hija, y lo que hemos hecho es apuntado de manera concreta esfuerzos, determinación y pasión a favor de ellos y muchos otros como ellos. Hoy casi 300 niños, 300 personas con este padecimiento o lisosomales están siendo atendidos en México sin problema. A ver si te entendí. Tú eras portador, pero nunca lo experimentaste, nunca tuviste problema. Nunca. Pero eras portador. Pero era portador. Es que un portador es una persona que tiene la información genética para heredar, pero no presenta las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, cuando esa persona, en el caso de la mamá de sus hijos, también es portadora y la coincidencia se une y pueden aumenta el riesgo. Sí, entonces, en esta enfermedad se le llama que es herencia autosómica recesiva, donde mamá y papá pues heredan el gen y pueden tener una enfermedad, pueden heredar uno normal y uno sano, uno anormal y uno sano, y pueden tener hijos portadores, hijos libres de la enfermedad o un hijo con la enfermedad. Estos porcentajes son riesgos en cada embarazo. En el de talla pequeña yo sí lo he visto, porque hay niños de talla pequeña y normales, bueno, no, porque los otros serían anormales, y con estatura regular. Sí. Y entonces son hijos de del mismo padre y de la misma madre. ¿Eso puede ser? Que haya sido portadora, explíquenme, porque no lo entiendo. Las enfermedades recesivas, en cada embarazo es 25% de que el niño nazca con la enfermedad, 50% de que nazca portador y 25% de que no sea ni portador ni enfermo. Nace el niño o la niña y le hacen una evaluación y dicen tiene 100 o 99 o lo que sea, y entonces dicen,
¿Qué edad rara? ¿Morí con una enfermedad rara y nunca se enteraron? Pues en muchas ocasiones esto sucede. En general... Pero que yo no, a lo largo de mi vida no voy dándome cuenta que voy perdiendo calidad de vida, o pienso que así es la vida. No, en general, bueno, en las enfermedades... En las enfermedades raras no solamente son genéticas, aunque el 80% de ellas son genéticas, también pueden ser autoinmunes, como tú bien lo dijiste, o una bacteria infecciosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de genética, o sea, de enfermedades que se transmiten, esto es muy dinámico. Puede ser que desde el nacimiento tengas alguna manifestación e incluso no te la diagnostiquen, o puede ser que al nacimiento esté completamente con parámetros dentro de los límites normales para esos niños en esa población, en este caso mexicana, y que al paso del tiempo presenten algunas manifestaciones como retraso mental, retraso en el crecimiento, problemas como en fibrosis quística, problemas respiratorios, digamos. En general es pero una gama de manifestaciones. Ese retraso mental sí se percibe, porque tú te das cuenta de que, bueno, pues algo sucede con tu hijo o con tu hija, porque pues en la misma escuela sus habilidades son menores, ¿no? Sí. O sus posibilidades también. Bueno, hay una niña, perdón, la Mimi, que ustedes lo pueden referir, que salió en los medios, y también está otro padecimiento que es porfiria, que parece que es muy frecuente, o sea, es la enfermedad de vampiros, pero te la pueden decir aquí. No, bueno, es que antes hay la porfiria es un padecimiento también, que es la que tenía Las locuras del rey Jorge. Es una película que puede ilustrar esta enfermedad de manera muy divertida. Y en esta enfermedad... No, divertida, no sabía hablar, era tartamudo. No, esta es otra película. Ah, pues entonces sí, es otro rey. Sí. Ese es el papá de la reina Isabel, porque el papá de la reina Isabel veía un micrófono. ¿Te refieres a la del dispositivo? Veía un micrófono y pasó, mecha, no se podía mover. Bueno, este es otro rey. Sí, hay una porfiria en donde afecta mucho la piel, y en un momento dado la piel pues parece lepra, pero no es lepra, porque con el sol se afecta. Son pacientes que son fotosensibles. Estos pacientes con porfiria que afecta a la piel no deben tener exposición al sol. Entonces, por eso le llaman la enfermedad del vampiro. Te voy a platicar algo que sí puede ser. ¿Ustedes se acuerdan de una artista de nombre Pina Pellicer, que salió por Marlon Brando? Sí. Pilar Pellicer, que ahora es bueno, ellos tenían una hermana que nunca le pudieron encontrar qué enfermedad tenía, pero la vendaban casi para poder salir, y no sabían qué enfermedad tenía, y entonces ya no le puede dar el sol, pero nadie se dio cuenta de que tenía eso. Probablemente puede tener. Probablemente pudo haber. Esa es una enfermedad rara, cuando no sabes que tienen virtud. Pero era una muchacha tan bonita. Bueno, sus hermanas eran muy agradables, pero estaba preciosa, y entonces no podía exponerse jamás a la luz del sol, no al sol, a la luz del sol. A la luz. ¿Qué vas a decir? Quería comentar uno que, si bien es cierto que ahora hablamos mucho de conductor. Perdón. Si bien es cierto que ¿eres conductor? ¿Eres tu micrófono de conductor? Sí, muchas gracias. ¡Ah! Si bien es cierto que hoy hablamos, en esta mesa estamos hablando de las enfermedades raras, hace tan solo 20 años era bien poco conocido este término, bien poco... ¿En el mundo o en todo el mundo? En el mundo. En todo el mundo. Sí. Nosotros hemos estado como institución en algunas partes del mundo y nos hemos percatado que el avance que han tenido estos esfuerzos por las enfermedades raras data de no más de una década y media. Y en el avant-garde, que es Europa, allá a donde todos tienen casi lo que deben de tener, ha habido un esfuerzo enorme que estamos tratando de reproducir en sus mejores términos, o tropicalizar en sus mejores términos acá en México. ¿Cómo autoriza la FDA, que acabas de mencionar hace un momento, en los Estados Unidos, este tipo de medicamentos, si es una enfermedad tan extraña, tan rara, que es nueva? Lo que te puedo decir es que la FDA tiene la necesaria tarea de verificar que todas las investigaciones que se hacen a partir de nuevas moléculas, nuevas enzimas, nuevas hormonas, deben de tener un estricto, pero muy estricto control para que ellos puedan darles salida a través de un protocolo que necesariamente tiene que ser vinculado con expertos que deben de dar la razón. ¿Protocolo con laboratorio de investigación? Sí, por supuesto. Mira, cada investigación, brevemente, de 5,000 moléculas que se investigan, una sola sale al mercado. ¿Cuánto cuesta esto? $500 millones. ¿Y qué tiempo se lleva? 10 años, Nino.
Por eso es muy importante que esto no se detenga. 10 años para que demuestre su efectividad y no, que para que no salga haga al mercado, para que cumpla ese protocolo al que te referías, para que salga al mercado. Ahora, ya de ahí en nuestro país tiene un derecho esa patente de 20 años, sí. que es lo que estamos viendo ahorita con este tipo de productos que ya perdieron los 20 años, ¿no? Es correcto, pero necesitamos mucho más medicamentos, resultados de investigaciones para tantos tratamientos que se requieren. ¿Cuánto costaron los medicamentos de tus 2 hijos? Para estos dos muchachos, siempre hablo del valor que ha tenido el medicamento. ¿Cuánto costaron? 6.5 millones de dólares hasta el día de hoy. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Eres archimillonario o sacaste la lotería o quién te dio 6,5 millones de dólares? Hicimos un trabajo que tenía que ver con la apreciación que tiene que ser la exacta. El artículo 4 constitucional consagra de manera puntual la salud para los mexicanos. Yo fui a exigir, fui a decir a quien tenía que decírselo, a estos niños, a la presidencia de la República, específicamente a la presidencia de la República. Estos niños, a los senadores y diputados también, estos niños tienen el derecho de ser atendidos con lo que requieran, porque el artículo 4 no dice, pero si tienen esa enfermedad y cuesta tanto, no se puede atender. Hoy, con el anuncio del 30 de enero, de que es un decreto que modifica la Ley General de Salud, se abren nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos puentes que posibilitan que muchas personas, hay muchas personas en México que están haciendo un trabajo extraordinario por los enfermos con padecimiento raro. Todos esos unidos podemos hacer mucho más rápido y mucho mejor ese trabajo que tenemos que hacer. Muy bien. Yo quisiera ahorita ir despidiendo a cada uno de ustedes que nos